Gentiles amigos, bienvenidos a Factor México, este espacio de análisis con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Los saludamos primero, querido Víctor, ¿qué tal? Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer Muy como bien, siempre. encantado de saludarte. El presidente tuvo su marcha y tu servidor, el servidor de todos ustedes, considera que con esto inició lo que siempre ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que sabe hacer? Su campaña para el 2024. ¿Cómo ves tú? Sí, Jorge, por supuesto. Mira, el presidente es un hombre que domina la calle, es un hombre que domina multitudes, es un experto en comunicación. Lo hemos dicho prácticamente desde el principio, es un hombre que sabe explotar los complejos, los resentimientos más profundos de la mayor parte del pueblo mexicano. Y justamente aprovechando esas circunstancias, Jorge, lo que sucedió, bueno, pues es prácticamente el banderazo de salida a una campaña que será particularmente desigual, porque como lo era en los 60, 70, 80 y gran parte de los 90, tendremos a un partido de Estado que utiliza todo el aparato del que dispone, todo el aparato de gobierno, justamente para favorecer a su partido y buscar a toda costa permanecer en el poder a través justamente de estos instrumentos, Jorge. Lo que parece un hecho, querido Víctor, es que López Obrador se queda detrás del trono, ¿no? Sí, claro, por supuesto, no hay duda alguna de eso, Jorge. Quien no tenga claro que será el presidente quien continúe dirigiendo los destinos de este país, está equivocado, Jorge. Cualquier aspirante del partido en el gobierno, y yo me atrevería a decir, Jorge, cualquier aspirante que esté relacionado o vinculado con él, será una extensión simplemente. Y lamentablemente, Jorge, si tuviéramos resultados, ya no digo buenos, aceptables, si viéramos que efectivamente los problemas del país empiezan a reducirse, empiezan a reencaminarse, no nos quedaría más que celebrar justamente que esto ocurriera de esta manera. Pero lo que tenemos es una circunstancia de desastre en muchos aspectos y de emergencia en otros tantos como seguridad y salud. Así que lamentablemente, Jorge, si continúa el partido del gobierno en el mismo, no tendremos más que seguir viviendo las tristes circunstancias que hoy lamentablemente experimentamos. ¿Qué tan original es el López Obrador en sus estrategias y en sus tácticas? Desde que tomó posesión, o mejor dicho, en aquel discurso del 1 de julio de 2018, antes de que tomara posesión, cuando se congregó una multitud en el Zócalo de la Ciudad de México, dijo, yo ya no me pertenezco, soy de ustedes. Eso lo dijo Hugo Chávez muchas veces. Las marchas encabezadas por Hugo Chávez fueron diversas. Es decir, el presidente como que está siguiendo un script, bueno, en español un librito, ¿no? Que ya otros han puesto en marcha. En ese sentido, me parece que es poco original. Sí, por supuesto, Jorge, no tiene nada de original. Si nosotros revisamos particularmente la experiencia de Nicaragua, la experiencia de Venezuela y diríamos la experiencia de Cuba, que es la madre de las dictaduras de izquierda en el continente, nos vamos a dar cuenta, incluyendo también por ahí Argentina, nos vamos a dar cuenta de cómo el patrón se repite, cómo se explotan estos aspectos que invitan al odio, a la división, a la lucha de clases, y justamente eso es lo que el presidente sabe hacer y lo sabe hacer muy bien. Lamentablemente, para que ello funcione,
necesita un pueblo justamente que permita la explotación de estos sentimientos, digamos, más peligrosos, más delicados, por no calificarlos de alguna otra forma, y el presidente, insisto, lo sabe hacer muy bien. Vamos a una dictadura de izquierda tipo Cuba, ¿no? Pues mira, Jorge, las circunstancias económicas del país y nuestra vecindad con los Estados Unidos me parece que serían una limitante muy importante para que esto sucediera, por lo menos en el extremo en el que sucede en Cuba o en Venezuela. Pero sin embargo, sí me parece, Jorge, que es perfectamente clara la intención de establecer en nuestro país una dictadura de esa naturaleza. Una dictadura que además tú de alguna forma describiste muy bien, hablando de esta dictadura perfecta que había en el PRI del pasado y que desde luego el presidente de la República quiere volver a repetir. En Cuba hay un grupo administrador empresarial que pertenece al ejército y al ejército cubano. Y este grupo de administración empresarial, GAESA se llama por sus siglas, controla el 40% de la economía de Cuba. Aquí el presidente le da a las Fuerzas Armadas una cada vez mayor preponderancia, es decir, en eso y en muchas otras cosas más, imita a Díaz Canel y a lo que queda de lo que sigue del castrismo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, el presidente sabe que un elemento fundamental en la permanencia y en el control es justamente tener al ejército, digamos, acotado, limitado y desde luego bajo sus más estrictas órdenes. Y para ello, Jorge, bueno, pues se basa en estas extraordinarias dádivas que hacen que el ejército cada vez intervenga de manera más sustancial en aspectos económicos que no tienen nada que ver con su función constitucional y que sin embargo el presidente pervierte y corrompe de esta manera. Ahora, hay que tener mucho cuidado, Jorge, porque también los principales golpes de Estado, particularmente, por ejemplo, en Chile, se dieron justamente por el ejército ante esta desbordada dictadura de izquierda. Yo insisto, las circunstancias geográficas, geopolíticas y económicas del país me parece que de alguna manera contendrán estas visiones socialistas, dictatoriales de izquierda, pero sí también creo que es hora de que el pueblo mexicano despierte, que empiece a ser mucho más crítico, mucho más analítico, que no seamos tan superficiales y que no nos conformemos con una dádiva que si bien es cierto, en muchos casos resulta conveniente y resulta necesaria, no resuelve de fondo las circunstancias de la inmensa mayoría de los mexicanos que están en una condición, digamos, de necesidad o de vulnerabilidad. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo, otra parte, Jorge, me parece que son las clases medias del país. Somos los que tenemos que rescatar justamente de estas circunstancias porque además, lamentablemente, estamos encontrados con el presidente de la República y no por decisión propia, sino por una política de Estado que ha decidido golpear a la clase media. Así es. Nos extendimos, querido Víctor, pero creo que valió la pena. Te mando un fuerte abrazo a tu familia y seguimos pendientes para analizar contigo la realidad nacional. Igualmente, querido Jorge, un abrazo afectuoso. Gracias. Este espacio de reflexión de Factor México es dirigido por la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, a quien le enviamos un saludo igual que a todos y cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Hasta la próxima.